El silencio siempre ha asustado a las mentes débiles, porque el silencio se niega a justificarse, y de ese rechazo nace el poder. Una verdad comprendida hace siglos por Nicolás Maquiavelo, quien observó que, en el momento en que te explicas, te arrodillas ante el juicio ajeno sin darte cuenta, porque la explicación no es claridad, es sumisión disfrazada de lógica. Desde el primer aliento de este mundo, fuiste condicionado a defender, a aclarar, a suavizar tus aristas para que otros se sintieran cómodos a tu lado. Sin embargo, el poder nunca perteneció a quienes suplicaban ser comprendidos. El poder pertenece a quienes permiten que la ambigüedad agudice su presencia, a quienes permiten que el silencio cree gravedad en torno a sus decisiones. Cuando te explicas, invitas a la negociación. Cuando calas, estableces la ley. Toda justificación que das pierde autoridad, porque indica duda, y la duda es un lenguaje que los depredadores entienden al instante. No atacan la fuerza, ponen a prueba la vacilación, y la explicación es la vacilación verbalizada. El mundo no recompensa la verdad, recompensa la certeza, y la certeza nunca es ruidosa. El león no anuncia por qué caza, caza en el gobernante. No explica su visión a la multitud. La multitud se inclina ante él. Te enseñaron que ser malinterpretado es peligroso. Pero la verdad más profunda es que ser demasiado comprendido te vuelve predecible. Y la previsibilidad es la muerte de Cuando las personas conocen tus razones, creen que pueden controlar tus resultados, porque las razones pueden ser discutidas, atacadas, tergiversadas y utilizadas en tu contra. El silencio les quita las armas. En silencio, tus acciones se convierten en el único lenguaje que importa, y las acciones sin explicación obligan a otros a interpretarte de rodillas, adivinando, proyectando, temiendo, respetando. Por eso a los poderosos a menudo se les etiqueta de fríos, arrogantes, distantes o crueles, no porque carezcan de emociones, sino porque se niegan a desperdiciar su poder en la validación. La explicación es una confesión de inseguridad, una súplica sutil que dice: por favor, dame la razón para que me sienta seguro. Y la seguridad nunca ha creado dominio. El dominio nace donde termina la comodidad. Cada vez que sientas la necesidad de explicarte, pregúntate a quién le beneficia esa explicación, porque rara vez eres tú. Es el crítico que busca influencia, el manipulador que busca puntos de entrada, la mente débil que anhela la seguridad de que no estás por encima de ellos. Cuanto más explicas, más te empequeñeces a su nivel, igualándote con opiniones que nunca estuvieron a la altura de tu intención. El silencio, en cambio, crea una simetría psicológica, donde otros orbitan tu presencia en lugar de que tú orbites su aprobación. Esto no es crueldad, es autosuficiencia. La mente que se controla no necesita actuar ante testigos. La historia no recuerda a quienes aclararon sus motivos. Recuerda a quienes cuyas acciones obligaron al mundo a adaptarse. La explicación se siente moral, pero la moral nunca ha protegido al poder. La moderación, sí, cuando dejas de explicar, dejas de filtrar tu arquitectura interior, dejas de repartir mapas a tu alma, te vuelves ilegible, y las mentes ilegibles son temidas, respetadas y dejadas en paz. En el momento en que te explicas, el poder muere allí, silenciosa y educadamente, mientras todos asienten. Y para cuando te das cuenta, ya no diriges la sala, sino que respondes a ella, y la respuesta siempre es más débil que la orden. En el momento en que te das cuenta de que la explicación no es inocencia sino exposición, algo agudo se despierta dentro de ti, porque el poder no opera en la lógica de la luz del día, opera en las sombras, donde la percepción supera a la verdad. Una realidad a Nicolás Maquiavelo lo entendió cuando observó que los hombres no se rigen por lo real, sino por lo que parece serlo. Cuando te explicas,
El misterio se derrumba en familiaridad, y la familiaridad genera derecho. No respeto, la gente empieza a sentir que tiene acceso a ti, que tus decisiones están abiertas a debate, que tus límites son flexibles y se les presiona lo suficiente. Así es como se erosiona el poder. No a través de un ataque abierto, sino a trap de concesiones conversacionales lentas. Cada explicación que ofreces se interpreta no como honestidad, sino como debilidad disfrazada de razón. Los humanos no respetan inconscientemente a quienes aclaran. Respetan a quienes permanecen impasibles. Mientras otros luchan por comprender, el silencio inquieta porque niega la entrada emocional, obliga a los demás a enfrentar su propia incertidumbre. Y la incertidumbre es incómoda, por lo que la resuelven asignándote autoridad o peligro, los cuales exigen distancia. La distancia es poder. Cuando explicas, acortas esa distancia, invitas a la intimidad sin lealtad, a la comprensión sin compromiso. Por eso quienes se explican son constantemente interrumpidos, cuestionados y agotados, porque explicar les enseña a los demás que estás disponible para el consumo psicológico. El silencio les enseña que el acceso debe ganarse. Fuiste condicionado a creer que las buenas personas explican, que los líderes aclaran, que la fuerza es transparente, pero esto es una fantasía moral diseñada para la obediencia, no para la dominación. El verdadero liderazgo es opaco, porque la opacidad obliga a la confianza o al retraimiento, y quienes no toleran el silencio se exponen instantáneamente como inseguros, controladores o depredadores. Al no explicar, permites que otros revelen sus intenciones sin que digas una palabra. Quienes te respetan, esperarán. Quienes desean controlarte, provocarán. Quienes te envidian, chismearán. El silencio se convierte en un filtro que separa a los aliados de los pasivos. Los poderosos lo entienden instintivamente. Solo hablan cuando el discurso multiplica el impacto, no cuando satisface la curiosidad. La curiosidad no es tu responsabilidad. Cuando empiezas a explicar, ya no estás estableciendo el marco. Estás reaccionando dentro del marco de otro, y quien establece el marco siempre gana. Por eso los interrogatorios empiezan con preguntas, no con acusaciones. Las preguntas invitan a la explicación. La explicación invita a las grietas. Las grietas invitan al colapso. El silencio niega al interrogador su influencia, lo obliga a llenar el vacío, y las personas siempre revelan más cuando hablan en silencio que cuando reciben respuesta. El impulso de explicar es un reflejo emocional arraigado en el miedo al rechazo, el miedo a ser malinterpretado, el miedo al conflicto. Pero el poder requiere comodidad con ser malinterpretado. La malinterpretación no es una amenaza, es camuflaje. Mientras otros discuten sobre quién eres, te mueves libremente, sin el peso de sus narrativas. Cuando explicas, te anclas a su percepción, haciéndote responsable de su lógica, su moral, sus expectativas. El silencio te libera de esa prisión. Esto no significa que te vuelvas mudo o pasivo. Significa que tus palabras se vuelven raras, deliberadas y definitivas. Cada frase se convierte en un evento, no en una defensa. La gente se inclina cuando hablas porque sabe que no hablas para calmar, justificar o apaciguar. Hablas para definir la realidad. La paradoja es brutal. Cuanto menos explicas, más escucha la gente. Cuanto más explicas, menos oyen. Él no consiste en tener razón, sino en no ser cuestionado. Y la forma más rápida de invitar al desafío es explicarte a quienes nunca tuvieron la intención de entenderte. Llega una etapa en la que el silencio deja de sentirse como una restricción y comienza a sentirse como una armadura, porque finalmente entiendes que la explicación es un hábito formado en la impotencia infantil, cuando la supervivencia dependía de complacer a la autoridad
Y romper ese hábito se siente como una rebelión contra tu propio condicionamiento. Algo Nicolás Maquiavelo reconocería como el primer golpe interno antes de que sea posible cualquier dominio externo. Al dejar de explicar, se reclama la autoría de la narrativa, no corrigiendo malentendidos, sino haciéndolos irrelevantes. Aquí es donde la mayoría de la gente falla, porque confunde control con persuasión, creyendo que sí pueden explicar mejor, ser más claros, ser más razonables, serán respetados. Pero el respeto no proviene de la comprensión, proviene de la consecuencia. Las personas respetan lo que les afecta, no lo que las educa. La explicación educa. La acción condiciona. La mente obedece a patrones, no a argumentos. Cuando tu comportamiento es consistente y no reactivo, los demás se ajustan automáticamente, sin necesidad de que se les diga ¿por qué? Esta es la matemática silenciosa del poder. Quienes explican, viven dentro de las palabras. Quienes mandan, viven dentro de los resultados. El silencio enseña a otros cómo tratarte porque elimina la negociación. No hay nada con que negociar cuando no se ofrece justificación. O aceptas el límite o te vas. Esta claridad es aterradora para quienes dependen de la influencia emocional, porque no pueden culpar, avergonzar ni confundir a quien se niega a explicar. La culpa requiere diálogo, la vergüenza requiere acuerdo, la confusión requiere compromiso. El silencio niega las tres. Es por eso que las personas emocionalmente manipuladoras se vuelven agresivas cuando dejas de explicar, porque tu silencio colapsa su estrategia. Te acusan de ser frío, distante, arrogante, cambiado, como si la transformación fuera un insulto. Pero esta acusación es prueba de que tu poder está regresando, porque aquellos que se benefician de tu debilidad siempre resentirán tu fortaleza. El impulso de explicar resurge con más fuerza cuando te juzgan injustamente, porque la injusticia desencadena una necesidad primaria de restablecer el equilibrio. Pero el poder no se apresura a corregir la injusticia, espera a que se exponga. La mayoría de los juicios mueren por sí solos cuando carecen de reacción. En el momento en que te defiendes, le das oxígeno, forma y legitimidad a la acusación. El silencio la sofoca, a la gente olvida lo que no se alimenta. Esto no es pasividad, es paciencia estratégica. En el silencio, el tiempo se convierte en tu aliado, porque el tiempo revela patrones, y los patrones destruyen las narrativas falsas sin que muevas un dedo. Los poderosos no se apresuran a ser comprendidos, dejan que la realidad los alcance. Esto requiere disciplina emocional, porque el ego clama por validación, pero es enemigo de la autoridad. La autoridad es una confianza silenciosa que no se inmuta ante las malas interpretaciones. Cuando ya no sientes la necesidad de explicar, envías una señal subconsciente de que estás anclado internamente, no dejándote llevar por las opiniones de los demás. Los humanos lo perciben al instante. Puede que no lo articulen, pero lo sienten como peso, presencia, seriedad. Tus palabras empiezan a tener densidad porque ya no se diluyen por el uso excesivo. Cada frase suena más pesada porque es rara. El silencio también agudiza tu percepción, porque mientras otros hablan para controlar la narrativa, tú observas para controlar el resultado. La observación es una forma superior de dominio que la expresión. ¿Ves quién entra en pánico? ¿Quién espera? ¿Quién se extralimita? ¿Quién revela inseguridad? Y esta información es moneda de cambio. Quienes explican revelan información. Los observadores silenciosos la recopilan. Esta asimetría se agrava con el tiempo hasta que ya no reaccionas al mundo, sino que lo anticipas. En ese punto, la explicación no solo parece innecesaria, sino peligrosa, porque expondría una mente que ahora opera varios pasos por delante. Te das cuenta de que la mayoría de los conflictos se resuelven cuando una de las partes
se niega a participar emocionalmente, y la mayoría de las jerarquías se forman naturalmente alrededor de quienes no ruegan ser incluidos. El silencio no es ausencia, es presión sin ruido, y la presión, aplicada constantemente, transforma todo lo que la rodea en un nivel más profundo. Negarte a dar explicaciones reconfigura la forma en que la realidad te responde, porque ya no estás negociando tu existencia dentro de las mentes de otras personas, un cambio que se hace eco de la fría claridad de Nicolás Maquiavelo, quien sabía que la autoridad se debilita en el momento en que busca permiso para existir. Al explicar, sometes tus acciones a juicio, y todo juicio presupone la posibilidad de culpabilidad. El silencio rechaza por completo la sala del tribunal. Afirma que no hay nada que probar, nada que defender, nada que debatir. Esto crea una jerarquía invisible donde te sitúas por encima de la reacción y los demás deben decidir si se adaptan o se apartan. La mayoría de las personas prueban inconscientemente los límites para ver cuánta resistencia encontrarán. Y la explicación se interpreta como una resistencia que se puede vencer. El silencio se interpreta como un muro. Los muros se respetan no porque argumenten bien, sino porque no se mueven. Los cambios más profundos en las relaciones ocurren cuando dejas de aclarar tus intenciones y empiezas a dejar que los resultados hablen. Las personas a tu alrededor comienzan a autocorregirse. Eligen sus palabras con más cuidado. Dudan antes de cruzar los límites. No porque las hayas amenazado, sino porque la incertidumbre genera cautela. Te vuelves impredecible de la forma más controlada, y la imprevisibilidad interrumpe la manipulación. Los manipuladores necesitan guiones. El silencio los borra, sin tus explicaciones. No pueden anticipar tus reacciones. No pueden anclarte a patrones emocionales. No pueden dirigir las conversaciones hacia la culpa o la justificación. Te vuelves impasible ante sus estrategias. Esto a menudo crea una extraña calma, seguida de una reacción violenta, porque quienes se sentían cómodos explotando tu transparencia se sienten repentinamente expuestos. Pueden intensificar, provocar, acusar o traumatizar, con la esperanza de que vuelvas a dar explicaciones, porque la explicación les devuelve su influencia. La disciplina consiste en permanecer impasible, ni frío ni cruel, simplemente indispuesto a actuar. Esta restricción es donde se consolida el poder. El mundo está acostumbrado a responder al ruido emocional. Cuando eliminas el ruido, obligas a otros a confrontar la esencia. El silencio también protege tu yo futuro, porque las explicaciones te encierran en versiones pasadas de tu pensamiento. En el momento en que explicas por qué actuaste, congelas ese razonamiento en el tiempo, y la gente te mantendrá atado a él más tarde. Dirán que cambiaste, que te contradijiste, que eres inconsistent, como si crecer fuera una traición. El silencio deja espacio para la evolución. Te permite adaptarte sin disculparte por volverte más agudo, más sabio, más estratégico. Quienes exigen explicaciones a menudo se sienten incómodos con tu crecimiento, ya que éste altera su posición. Cuando dejas de explicar, dejas de pedir permiso para superar los roles que otros te asignaron. Por eso, al principio, el silencio te hace sentir solo. Pierdes la ilusión de ser comprendido, pero adquieres la realidad de ser respetado. El respeto es más silencioso que la aprobación, más pesado que el elogio y mucho más útil. En sí, también empiezas a escuchar tu propia intuición con mayor claridad, porque ya no estás narrando tu vida para un público. El diálogo interno se fortalece cuando la justificación externa se debilita. Las decisiones se vuelven más claras, más rápidas y menos contaminadas emocionalmente. Dejas de darle demasiadas vueltas a cómo se percibirán las cosas y empiezas a centrarte
en lo que hay que hacer. Aquí es donde la eficiencia reemplaza a la ansiedad. La necesidad de explicar suele ser la necesidad de caer bien, y la simpatía es una moneda frágil que se derrumba bajo presión. La autoridad no depende del afecto, depende de la coherencia. Cuando las personas saben que no vas a dar explicaciones, dejan de ponerte a prueba con retos triviales. Se alinean o se desvinculan. Ambos resultados son una victoria. Quienes quedan lo hacen por elección, no por obligación. Y quienes se van, eliminan la fricción de tu camino. Con el tiempo, el silencio se convierte en tu sello personal, un límite psicológico que señala profundidad, autocontrol e inevitabilidad. Ya no estás persuadiendo la realidad, la estás moldeando solo con la presencia. Y la presencia, no estar cargada de explicaciones, se convierte en una fuerza que otros sienten antes de comprender, que es la forma más pura del poder. Finalmente, llega un momento en que el silencio ya no es algo que practicas, sino algo en lo que te conviertes, porque tu identidad se ha separado de la necesidad de ser interpretada. Un estado de soberanía interior que pensadores como Nicolás Maquiavelo reconocería como la consolidación final del poder, donde el control es interno y por lo tanto inexpugnable. En este nivel, ya no te mides por la reacción, el elogio, la indignación o la incomprensión. Te mueves según un eje interno que no se tambalea cuando otros discrepan, porque el desacuerdo ya no se siente como una amenaza. La nazi, explicar se disuelve por completo cuando te das cuenta de que la mayoría de las personas no buscan la verdad, sino tranquilidad, dominio o alivio a su propia incertidumbre. Dar explicaciones no es comunicación, es autotraición disfrazada de cortesía. Aun cuando dejas de explicar, dejas de alimentar ilusiones. Permites que la realidad haga lo que siempre hace mejor, al separar lo serio de lo superficial. Quienes importan comprenderán con el tiempo y la constancia. Quienes no, nunca debieron hacerlo. El silencio en esta etapa ya no es defensivo, es generative. Crea espacio a tu alrededor. Y el espacio es donde la autoridad respira. En ese espacio, tus acciones adquieren peso simbólico. Una decisión tomada sin explicación se siente deliberada, inevitable, definitiva. Las personas ajustan sus expectativas sobre ti al alza porque perciben que tus decisiones provienen de la profundidad, no del impulso. Esta es la transformación silenciosa que transforma la presencia en gravedad. Ya no buscas la alineación. La alineación llega a ti. El cambio psicológico es sutil, pero irreversible. Dejas de ensayar conversaciones en tu cabeza. Dejas de crear argumentos que nunca necesitarás. Dejas de imaginar cómo justificar tu camino ante quienes no lo recorren. La energía mental, que antes se desperdiciaba en explicaciones, se convierte en concentración, claridad y avance. Aquí es donde la vida se acelera, no porque los obstáculos desaparezcan, sino porque dejas de negociar con ellos emocionalmente. El silencio te enseña a dejar que los resultados hablen, y los resultados son más fuertes que cualquier justificación. El fracaso explicado todavía se siente como debilidad. El fracaso aceptado en silencio se convierte en experiencia. El éxito explicado se siente inseguro. El éxito sin explicación se vuelve intimidante. Por eso, los verdaderamente poderosos a menudo parecen indiferentes a cómo se les percibe. La indiferencia no es apatía, es liberación de la dependencia. Cuando la percepción ya no te controla, recuperas la capacidad de moldearla indirectamente, mediante la constancia, la moderación y la sincronización. La sincronización se vuelve más precisa cuando no estás obligado a responder de inmediato. Aprendes la fuerza de la respuesta retardada, de dejar que los momentos maduren, de permitir que otros se agoten mientras tú permaneces quieto. A los impacientes
malinterpretan la quietud como pasividad, pero es en la quietud donde se acumula influencia. El mundo es reactivo. Los silenciosos son selectivos. Empiezas a hablar solo cuando él habla altera la trayectoria de los acontecimientos, no cuando alivia la incomodidad. Cada palabra se convierte en una herramienta, no en un hábito. Esta es la evolución final. El silencio ya no es una táctica que recuerdas usar. Es la expresión natural de alguien que ya no necesita demostrar su existencia mediante explicaciones. En este punto, incluso las acusaciones pierden su fuerza, porque requieren participación para sobrevivir. Sin tu compromiso, se convierten en ruido. Entiendes que la dignidad no se defiende, se asume. La autoridad no se anuncia, se siente. El poder no discute, se mueve. Y el movimiento sin explicación es inquietante para quienes confían en el control a través de la comprensión. Te llamarán distante, cambiado, ilegible, pero lo que perciben no es pérdida, sino elevación. Has salido del ámbito donde todos vociferan razones y has entrado en un terreno más elevado donde las razones son irrelevantes. Desde allí, ves claramente que el momento en que dejaste de dar explicaciones fue el momento en que dejaste de encogerte para adaptarte a la comodidad de los demás. El poder no llegó de repente, regresó silenciosamente, exactamente donde lo dejaste, esperando a que dejaras de cederlo.